El día de hoy nos corresponde iniciar una nueva serie de predicaciones, en este caso en el Nuevo Testamento, así que les invito a que puedan buscar la carta a los Hebreos, que está después de Filemón y antes de Santiago, así que les invito a buscar la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Son 14 versículos, así que vamos a leerlo de forma alternada. Hebreos capítulo 1, vamos a leer los 14 versículos de la carta, del primer capítulo. ¿Lo encontró? Sí, ya. Entonces, a medida que lo vayan encontrando, se pone en pie. Hoy día vamos a hacer harto ejercicio, parece. Así que vamos a leer de forma alternada y todos juntos el versículo 14. Así que les doy unos segunditos más para aquellos que aún no lo encuentran puedan buscar la carta a los Hebreos. Vamos a leer de forma alternada. Esto es palabra del Señor. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es el cielo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, que en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Todos juntos. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde en donde ya hemos adorado, Señor, tu nombre a través de la alabanza, a través de nuestras ofrendas. Hemos orado ante ti, Señor, hemos intercedido. Y ahora, Señor, llega el momento en que como pueblo, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, en donde escuchamos silentemente y con temor lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté acompañándonos a cada uno de nosotros, que podamos comprender lo que tú estás diciendo a través de tu palabra y que podamos ser edificados por ella, Señor. Te pedimos tu bendición y te pedimos que me guíes a poder ser fiel a tu palabra, Señor, a no transmitir palabras humanas, sino que poder ser lo más fiel posible a lo que el autor quiso decir en este pasaje, Señor. Te pedimos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Como ustedes sabrán, hoy estamos iniciando entonces esta nueva serie de predicaciones en la carta a los Hebreos, o también conocida como la epístola a los Hebreos, y que nos va a acompañar durante estos meses de aquí a final de año. Así que vamos a tener 13 predicaciones que nos va a estar llevando a estudiar acerca de Jesucristo. Y de hecho ese es el tema central y que intenté mencionarlo en el título de la serie, y es que Jesús es más que suficiente. Y el autor a los Hebreos va a estar trabajando esa idea a lo largo de la carta, a lo largo de esta epístola. Él va a estar trabajando esta idea de que Jesús es suficiente, de que no hay nada que pueda comparársele, y que Él es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento nos enseñaba a través de esto de la redención, del servicio sacerdotal, por ejemplo, o todo lo relacionado con la ley y las ceremonias. Todo eso tiene su cumplimiento en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie. Y el día de hoy, el tema que va a ir también conectado con la próxima predicación, tiene que ver con Jesús. Yo le he puesto a este título de esta predicación, un mejor mensajero, que es la temática que va a estar trabajando los primeros 2 capítulos en relación a Jesucristo y los ángeles. De hecho, lo que acabamos de leer trata sobre los ángeles y cómo Jesús es superior a los ángeles. Por lo tanto, en esta predicación y en la próxima, vamos a estar hablando sobre Jesús, que es un mejor mensajero. A modo de introducción, para que usted conozca algunos detalles de esta epístola, la verdad es que hay cierto misterio con respecto a quién escribió esta carta. No se presenta, no tiene un formato o estructura de carta paulina, por lo tanto, se podría pensar de que no es Pablo, ¿ya?, el que lo escribió, aunque algunos dicen que sí. Otros han dicho de que puede haber sido Bernabé, e incluso Martín Lutero pensaba que era Apolos el que escribió esta carta o esta exhortación. Incluso también dentro de la historia algunos han postulado que Priscila podría ser la escritora de esta carta. La verdad es que no está claro quién la escribió, y la verdad es que tampoco es un tema tan relevante para nosotros, porque más que preocuparnos de quién escribe este mensaje, lo que debemos preocuparnos es de la enseñanza que podemos ver en este mensaje. Esto es palabra de Dios, y Dios ha querido que esté acá y que podamos leerla y aprender de su voluntad a través de esta epístola. Otro dato interesante es cuándo fue escrita la carta a los Hebreos. No tiene una fecha clara, no se sabe, pero sí, a lo largo del texto, se podría inferir de que es posible que haya sido escrita antes de la destrucción del templo, que eso fue el año 70. Por lo tanto, si tuviésemos que fechar esta carta, posiblemente esté entre los años 60 y 70 después de Cristo. Esa es la época en la cual nos está narrando esta epístola. ¿Quiénes son los destinatarios? El mismo nombre lo dice, hebreos, judíos, pero eran judíos cristianos. Personas que habían sido formadas en la tradición judía y que luego del ministerio de Jesús y la predicación de los apóstoles y discípulos, ellos habían llegado a la fe, habían conocido a Cristo, habían entendido de que Cristo era el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento había enseñado. Por lo tanto, el público objetivo de esta epístola no son gentiles paganos, no son gentiles idólatras, por ejemplo, como las cartas de Pablo, que en su mayoría hablan en un contexto gentil, sino más bien a personas que habían sido instruidas en la ley, que conocían la historia de Israel, conocían las promesas, conocían las ceremonias. Para los destinatarios de esta carta, las historias de Abraham, Moisés o David eran conocidas. Y por lo tanto lo que va a hacer el autor, más que enseñar esas historias, es que va a conectar el Antiguo Testamento con Cristo. Porque ya hay un conocimiento
previo de estos receptores. ¿Y por qué el autor le escribe a estos judíos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque nos va a ayudar a interpretar el texto. Y es que estos judíos estaban lidiando con dos situaciones. En primer lugar, había persecución de la iglesia. Por lo tanto, eran judíos que habían pasado del sistema judaico al cristianismo y a causa de eso estaban siendo perseguidos. A causa de eso estaban lidiando con la muerte. Pero por otro lado, y este es el tema que más va a estar en la carta, nos vamos a encontrar con judíos que estaban abandonando o se estaban apartando de la fe cristiana. Ellos en un momento habían dicho, creemos en Cristo, creemos de que Cristo es el cumplimiento de la ley, pero de un momento a otro empezaron a apartarse, empezaron a renegar de la fe, empezaron a apostatar algunos, e incluso otros querían volver a las antiguas tradiciones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ese es el universo de receptores de esta carta. Y el autor va a estar constantemente confrontando esta actitud. Y por eso más adelante nos vamos a encontrar con algunos pasajes que son duros en Hebreos. Que pareciera de que está hablando con un carácter o con una forma o con palabras duras a los receptores con respecto a su compromiso con la fe, su compromiso con la palabra de Dios. Es por eso, el autor los está confrontando con la verdad. Les está diciendo, si ustedes han creído en Cristo, si ustedes tienen a Cristo en su vida, ustedes tienen lo suficiente para poder ser hijos de Dios. No necesitan nada más. No necesitan volver atrás. No necesitan añadir cosas, sino por el contrario, en Cristo está la redención completa. Y esa es la historia que va a estar narrando o se va a estar describiendo en esta carta. Y por tanto, como les decía, vamos a tratar estas dos predicaciones, esta y la siguiente, cómo el autor nos presenta que Cristo es un mejor mensajero, que Cristo es superior a los ángeles. Y antes de entrar a la predicación propiamente tal, quisiera entregarles 3 tips o 3 ayudas que nos van a servir para interpretar este texto. En primer lugar, y esto es bien interesante y no lo olviden, nosotros creemos que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo Dios ha ido ampliando el conocimiento de su revelación. Y siempre les coloco el mismo ejemplo, hermanos. Moisés no entendía lo mismo que entendía David, porque en la medida que avanzaba el tiempo, que Dios reafirmaba su pacto, él iba mostrando más sobre su propósito redentor. Y si lo vemos desde la otra perspectiva, los discípulos de Jesús entendían de mejor manera que, por ejemplo, Moisés, porque ellos tenían un panorama más completo. La revelación ha sido progresiva y Dios ha ido con el tiempo progresivamente relacionándose y mostrando su verdad. Esa es la primera gran verdad o el tips que les quiero contar para que usted lo tenga presente a la hora de interpretar este texto. En segundo lugar, tenemos que considerar que la Biblia tiene una unidad narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto Antiguo como Nuevo Testamento tratan una misma historia. Si no partimos de esa base, nos vamos a perder en esta carta. Porque vamos a pensar de que le está hablando a los judíos del Antiguo Testamento. Y nada de esto sirve para la iglesia. Y esto ya lo hemos visto en la escuela dominical, hermanos. Toda la historia bíblica tiene un sentido, tiene una unidad. Y esto nos va a llevar hacia Cristo. Por lo tanto, también tenemos que entender que lo que está en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y esa es la unidad narrativa de este libro que es la Biblia. En tercer lugar, o el tercer tips que les quiero compartir también, es que somos llamados a interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Vaughan Roberts, en
el libro El Gran Panorama Divino, él coloca un esquema que es bien interesante, y él nos muestra que el Antiguo Testamento va a girar en torno a promesas, mientras que el Nuevo Testamento va a ser el cumplimiento. Y esto va muy de la mano con lo anterior, una unidad narrativa. Promesas por un lado, cumplimiento de Dios de esas promesas por el otro. Y Jesucristo es el cumplimiento de esas promesas. Jesucristo es quien le da sentido al Antiguo Testamento. Jesucristo es el que le da sentido a las tradiciones, a las ceremonias del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, teniendo esos 3 tips claros que nos van a ayudar a iluminar el texto, vamos a hablar de las 3 ideas que yo quiero destacar del capítulo 1 de Hebreos 1 al 14, que le he puesto por título Un mejor mensajero. En primer lugar, el primer punto que vemos claramente en la Escritura es que Dios se ha revelado plenamente en Cristo. Y esto es lo que dicen los versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor parte de una premisa que es Dios ha hablado. ¿Qué significa eso? ¿O qué entiende el judío que está recibiendo esta exhortación? Lo que el autor está haciendo es llevarlos al pasado, es llevarlos al Antiguo Testamento y recordar todas las formas en que Dios había hablado al pueblo de Dios. Y por ejemplo, vemos que Dios hablaba de forma directa, como el caso de Adán y Eva, o el caso de Noé, el caso de Moisés. Pero también Dios habló a través de visiones, como por ejemplo Jacob, Josué, Isaías, Daniel, pero también ocupó profetas, Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel. Pero también ocupó ángeles para hablar con Abraham, Moisés, Daniel. Dios ocupó muchas formas para comunicarse con el pueblo. También ocupó rituales o ceremonias o elementos de ritual, como el tabernáculo, la Pascua, el maná, la roca, el sacerdocio, las fiestas. Todas esas formas, todos esos elementos que vemos en el Antiguo Testamento fueron formas en que Dios habló a su pueblo. Y lo que el autor quiere hacer es llevar a los judíos de ese siglo, del siglo I, a recordar la historia del pasado y ver de que Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere revelarse con su pueblo. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Podemos conocer a Dios porque Él ha querido mostrarse a nosotros. Nuestro conocimiento, hermanos, acerca de Dios no está basado en nuestras experiencias, en nuestras apreciaciones personales, ni mucho menos en estudios científicos. Podemos conocer a Dios y hemos podido conocerle porque Él ha querido revelarse. Él ha querido darse a conocer. Por lo tanto, esa es la idea que está desarrollando el autor. Que todo el Antiguo Testamento, que todo lo que vemos, es una forma en que Dios se ha comunicado. Que Dios ha querido hablarnos. Lo ha hecho a través de los profetas, a nuestros padres. Dios se ha revelado. Pero hay algo importante y tiene que ver con lo que hemos estado hablando en la introducción. Si bien Dios ha hablado de muchas formas, tendríamos que decir que todas esas formas eran formas de comunicación imperfectas. No eran comunicaciones plenas de la voluntad de Dios. Y eso es lo que resalta el versículo 2.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación de Dios. El Hijo es la revelación máxima de Dios. Por tanto, hermanos, cuando Jesús viene a la tierra, inicia su ministerio, muere en la cruz y resucita, es una forma en que Dios está hablando. Y es la forma plena. Es la forma suficiente en la cual Dios muestra su voluntad a través del Hijo. Y cuando el autor dice, en estos postreros días nos ha hablado, no está haciendo referencia a los tiempos finales que van a llegar en un par de años más, si es que así Dios lo permite. Cuando habla de los tiempos postreros o los postreros días, se refiere a cuando Cristo estuvo en la tierra. Ahí iniciaron los días finales. Ahí iniciaron los días postreros. Por lo tanto, el que Jesús haya venido a la tierra, en primer lugar, inicia los tiempos finales, pero también nos muestra de que es la revelación plena de Dios. Todo eso que estaba en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la encarnación de Cristo. Por lo tanto, hermanos, y esto va tanto para los judíos de aquel siglo como para nosotros, ciertamente Dios habló de muchas maneras. Ciertamente Dios se comunicó de formas distintas, pero en los tiempos postreros lo ha hecho a través del Hijo. Y en Él está su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios y su voluntad? Debes conocer a Cristo. No hay otra forma. No hay otro camino. No hay otro mensajero ni ningún otro autodenominado profeta o pastor o líder que pueda atribuirse nuevas revelaciones en torno a la voluntad de redención de Dios. Toda esa verdad está en Cristo. Y es por eso que debemos predicar a Cristo, ya esté resucitado, como diría Pablo, porque esa es la esencia de la fe cristiana. Si sacamos a Cristo de nuestras interpretaciones, hermanos, vamos a estar predicando un evangelio falso, un evangelio moralista o predicaciones de carácter moral. Tendremos enseñanzas vacías y no tendremos la verdad de Dios. Cristo es la revelación máxima. Cada libro de la Biblia tiene sentido a la luz de Cristo. Y eso es lo que el autor a los hebreos está enseñando. Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero ahora nos habló a través del Hijo. Esa es la revelación plena. Y todo el Antiguo Testamento tiene sentido a la luz de Cristo. Por tanto, esto es potente si lo pensamos en el autor confrontando a aquellos judíos que querían volver a las prácticas judías. Porque es como decirles, ustedes vivieron en la ley, entendieron todo lo que es el ritual ceremonial, la ley y todo lo relacionado con los sacrificios, pasaron al cristianismo, fueron expuestos a la verdad, entendieron o escucharon de que Cristo era el cumplimiento de eso, y ahora quieren volver atrás. Has sido confrontado con la verdad, has sido expuesto a la verdad, y ahora quieres volver atrás. Eso es lo que está enseñando acá el autor de esta carta. Si Cristo es la revelación plena de Dios, no tiene sentido el volver a las ceremonias del antiguo pacto. Porque Cristo es el cumplimiento de esas ceremonias. Por otro lado, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Nuestra fe, nuestra religión, tiene que tener a Cristo como elemento central de nuestras creencias. Si estos judíos volvían atrás, volvían a una religión vacía, y si sacamos a Cristo de nuestra fe, si sacamos a Cristo de nuestras vidas, viviremos también una fe vacía. Estaremos buscando nuevas revelaciones,
Estaremos deseosos de escuchar nuevas cosas que nos dirá el Señor, cuando en realidad el Señor ya nos habló. Y nos habló a través del Hijo. Y tenemos el testimonio en su palabra. En segundo lugar, hermanos, vemos que Cristo es el Dios que se ha revelado plenamente. En segundo lugar, vemos que Cristo es el Dios encarnado que redime del pecado. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha hablado a través del Hijo. Dios nos ha hablado a través de Cristo. Cristo es el mensaje y mensajero por excelencia. Pero hay que tener un cuidado con esto, porque hay ciertas sectas que también van a enseñar eso. Y el autor de Hebreos va a profundizar aún más y nos va a decir que Cristo es Dios. No es solamente un mensajero, es Dios siendo el mensajero. ¿Y qué es lo que hace el autor de los Hebreos? Nos invita nuevamente a recordar el Antiguo Testamento, a los orígenes del universo, a la creación. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? En su segunda parte, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es? Cristo. A través de Cristo se hizo el universo. Cristo no es una criatura. Cristo no es un ser creado. Y por más que ciertas religiones falsas así lo enseñen, la Escritura es clara al mostrarnos que Cristo es Dios y que Él creó todas las cosas. Y esto es lo que enseña el apóstol Juan cuando inicia su evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Le queda duda de eso? Y el Verbo era Dios, dice Juan. Este era en el principio con Dios. Y fíjense lo que añade después. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, va a decir lo mismo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y nuevamente, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las cosas continúan existiendo por Él. No solamente creó, sino que sostiene todo lo que hay. Ese es el Dios bíblico. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Amén. Cristo es Dios y tiene la misma gloria que el Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento. Todo fue creado por Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sostiene todas las cosas por el poder de la palabra. Lo que está haciendo el autor a los Hebreos es convencer realmente a esos judíos de que Cristo es Dios. Jesús no fue un simple profeta, no fue simplemente un mensajero, uno más que estuvo ahí. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Y la gloria de Dios, esa gloria que los antiguos padres vieron en la historia, está en Cristo. Él es el resplandor de esa gloria. Por tanto, cuando escuchamos esta idea de la gloria de Dios, es inevitable no recordar
esas historias del Antiguo Testamento que nos muestran la gloria. Como por ejemplo la nube, una nube que mostraba la gloria de Dios. O en el Sinaí, cuando Dios muestra su gloria a Moisés y al pueblo. El tabernáculo mostraba la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba ahí. Lo mismo que el santuario. Lo que el autor está haciendo es mostrarles que todas esas circunstancias, eventos que estaban en la antigua dispensación, que prefiguraban una gloria, ahora están en Cristo. Cristo es la manifestación de la gloria. Y es lo que decía Isaías. En el capítulo 40, versículo 5, cuando profetizando a Cristo dice lo siguiente: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Fíjense, el autor a los Hebreos, lo más probable es que tenía en mente Isaías 40. Y se manifestará la gloria de Jehová, el concepto de gloria, y toda carne le verá, un Dios encarnado que está en la historia, porque la boca de Jehová ha hablado. Cristo es la revelación máxima. El Padre nos habló a través del Hijo. Habacuc, que fue la serie que vimos anteriormente en el capítulo 2, versículo 14, también habla de Cristo cuando dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para nosotros a lo mejor no es tan sorpresivo darnos cuenta de que todo esto apuntaba a Cristo, pero yo quiero llevarlos a que ponga su mente en los judíos del primer siglo. Aquellos que estaban recién llegando al cristianismo, aquellos que habían escuchado acerca del ministerio de Jesús, que había muerto y resucitado. Lo que ellos están escuchando ahora a través de estas palabras es que todo el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, tenía como objetivo mostrar a Cristo. Tenía como objetivo mostrar al Hijo encarnado. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto lo añade entre paréntesis la traducción. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, Cristo es Dios. Cristo es el Dios encarnado. Cristo es la revelación máxima, es la manifestación de que podemos ver a Dios, de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Ya no tenemos que esperar, hermanos, a manifestaciones prefiguradas del Antiguo Testamento. Ahora tenemos a Cristo, la mejor manifestación, el mejor mensaje, el mejor profeta. Dios ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo vino a la tierra para morar con su pueblo. No solamente eso, sino que también el autor añade lo siguiente, segunda parte del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es interesante porque nos presenta dos ideas acerca de Cristo. Y que las voy a mencionar de forma bien resumida porque las vamos a ver más adelante en las próximas predicaciones. Pero no podemos pasarlas por alto. Y en primer lugar, Cristo es la revelación máxima, es el Dios encarnado, pero también es la purificación de nuestros pecados. Amén. Es Él quien ha venido a redimirnos. Es Él quien ha muerto por nuestros pecados. Él nos limpia del pecado. Pero fíjense cómo el autor incorpora una segunda parte y él dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es difícil de entender. Y posiblemente hay dos formas de asimilar qué quiere decir de que Cristo se haya sentado a la diestra. Y esto es interesante porque en las leyes ceremoniales,
de la antigua dispensación que los judíos conocían y entendían, los sacerdotes ministraban de pie. Ellos no tenían como un espacio para sentarse, lo cual indicaba de que era un trabajo constante esto de interceder y ministrar al pueblo. ¿Por qué? Porque los sacrificios o los holocaustos jamás podían cubrir en su totalidad el pecado del pueblo. Por lo tanto, esta idea de que los sacerdotes ministraban siempre de pie está haciendo referencia de que era un servicio constante, una labor constante, una labor que nunca termina. Es como, hay que hacerlo porque sí, porque no termina esto. Por lo tanto, cuando nos dice que Jesús es la purificación de nuestros pecados, que Él viene a purificar a su pueblo, y que se ha sentado, lo que está diciendo es que Él concluyó la obra. Esa labor imperfecta que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento fue cumplida de forma perfecta en Cristo. Y Él se ha sentado. Él ha terminado la obra. Y eso es lo que nos está enseñando el autor a los hebreos. Pero en segundo lugar, también esta idea de sentarse claramente se relaciona con el trono. Como lo diría el Salmo 110, que prefigura a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, cuando vemos que Jesús se ha sentado, en primer lugar vemos que su obra ha sido perfecta. Su sacrificio ha podido llenar la demanda del Padre. Y en segundo lugar, Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos estén por estrado a sus pies. Cristo está gobernando. Cristo está gobernando en la historia. Y esto es lo mismo que Pedro cita en Hechos, capítulo 2, 34 y 35. Es el mismo pasaje. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, nuevamente el autor está confrontando a los judíos. ¿Quieres volver a las antiguas prácticas? ¿Quieres retroceder? ¿Quieres abandonar la fe cristiana? ¿Vale la pena dejar esto atrás? Si ya sabes que Cristo es el Dios encarnado, si sabes que en Cristo está el cumplimiento de la ley, y si sabes que en Cristo tus pecados son perdonados, ¿quieres volver atrás? Y la verdad es que es un error volver atrás. Y eso es lo que está enseñando el autor a los hebreos. No hay espacio para retroceder. No hay espacio para buscar un sacrificio que pueda complementar lo que Cristo ha hecho. No hay un mejor mensaje, no hay un mejor sacerdote. En Cristo está el cumplimiento. Cristo lo ha hecho todo por ti. Querer añadir algo a lo que Cristo hizo es casi lo mismo que un judío que retrocedía a la ley. E incluso podríamos compararlo con aquellos que apostatan, que no reconocen que Cristo es suficiente. Tercer punto, hermanos, y este es el más largo en el texto, pero está muy clara la idea. Dios nos ha hablado plenamente a través del Hijo, primer punto. El segundo es que Cristo es Dios encarnado, que redime. Y en tercer lugar, por si quedan dudas, Cristo es superior que los ángeles. Versículo 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad,
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claramente lo que está haciendo el autor es decir que Jesús es superior a los ángeles. A lo mejor para nosotros no tiene mucha relevancia esta afirmación. Para nosotros es algo obvio de que Jesús es superior que los ángeles. Sin embargo, hay que ponerse en la mente de los judíos, aquellos que estaban escuchando estas palabras. Y en la tradición judía había una alta consideración a los ángeles. Había un alto reconocimiento a estos seres que para ellos eran importantes y que eran los mensajeros de Dios. Y de hecho en la historia bíblica vemos también la presencia de ángeles. Vemos cómo Dios ocupaba a ángeles como medios, como mensajeros para poder transmitir su mensaje. Por lo tanto, dentro de la tradición hebrea, los ángeles tenían un gran valor. Era la forma en que Dios hablaba. Por tanto, el tener a Cristo como un mensajero, un judío podría decir, bueno, a lo mejor es un ángel. A lo mejor es uno más de estos ángeles que aparecieron en la historia. Como la tradición diría, aquellos que estuvieron en el Sinaí cuando Dios entregó la ley. A lo mejor es uno más que ellos. O a lo mejor Jesús no es Dios y es una criatura, un ser angelical. Y el autor va a decir que en realidad no. Cristo es superior que cualquier ángel. Cristo es superior que cualquier mensajero. Cristo está por sobre los ángeles. Y eso es lo que los versículos del 4 al 14 van a desarrollar. Y aquí yo les dejo la tarea, porque ciertamente son hartos versículos y hartas referencias al Antiguo Testamento, en las cuales habla sobre los ángeles y el Hijo engendrado. Y lo que está haciendo es mostrar que todo lo que se describe en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles no se describe para Cristo, porque Cristo es superior que ellos. Y en primer lugar, Dios lo llama Hijo engendrado. A ningún ángel en la historia bíblica se le llamó Hijo engendrado por Dios. Cuando Dios hace pacto con David, Él señala que Cristo será el Hijo eterno. Segundo Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. No estaba hablando de Salomón acá. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para él el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta promesa apuntaba a Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Cristo fue castigado, pero él no hizo mal. Él cargó nuestro mal. Por tanto, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el verdadero Adán. Cristo es el Adán que realmente cumple lo que Dios exigía para el ser humano. El versículo 6 va a citar la adoración de los ángeles. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice? ¿Que Cristo es igual que los ángeles? No.
Cristo es superior, por lo tanto, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí hay que contextualizar un poquito lo que el autor a los Hebreos está haciendo, y se los dejo de tarea. Él está citando la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento en la época de los apóstoles. Ellos tenían la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Y lo que él está haciendo acá es citar esa traducción de la Septuaginta que hablaba de que los ángeles adoraban a Dios. Y lo aplica a Cristo, que los ángeles adoran al primogénito, al Hijo encarnado. En los versículos 7 al 9 nos va a mostrar que este Hijo reina con justicia. ¿Hay algún ángel que reine con justicia? El Antiguo Testamento nunca enseñó eso. En tercer lugar, o cuarto lugar, el Hijo es eterno y fue el creador. Versículo 10 al 12. Ningún ángel creó. Ningún ángel fue eterno. Cristo es eterno y creó todas las cosas. Y finalmente, versículo 13 al 14, nos va a decir de que es Cristo el que reina, no los ángeles. Los ángeles le sirven. Y es lo que dice el versículo 13. Pero ¿cuál de los ángeles dijo Dios? Lo que está diciendo es que ¿Dios dijo alguna vez esto a un ángel de que se siente a mi diestra para reinar? Nunca ha hecho eso. Solamente al Hijo Dios le ha concedido ese privilegio. Cristo es superior a los ángeles. Y para cerrar solamente, hermanos, cortito, ponga su vista en el versículo 4. Y esto también lo vamos a desarrollar más adelante, pero es para que no se quede con la duda por si nació esta duda. El versículo 4 va a decir, hecho tanto superior a los ángeles. Está hablando aquí de Cristo, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Algunos se toman de esta traducción para decir de que Cristo fue hecho, que Cristo fue creado. Entonces algunos toman este texto y dicen, acá está diciendo que Cristo fue creado. ¿Cómo es que fue hecho o creado tanto superior a los ángeles? ¿Cómo entendemos eso? Y la verdad es que acá el autor a los Hebreos lo que está enseñando es que Cristo, en su obediencia, en su encarnación, recibió un título que solamente el Padre le dio. Y ese título supera cualquier cosa que existe en este mundo, incluso los ángeles. Eso es lo que está diciendo. Que Jesucristo, al cumplir la voluntad del Padre, al someterse y venir a morir y rescatar a su pueblo, Dios le dio un título que es por sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando habla de que fue hecho, no se está refiriendo a que fue formado. Lo que está diciendo es que Él llegó a ser o fue reconocido por su obra. La obra de Cristo supera cualquier obra humana y cualquier obra angelical. Y eso es lo que el autor está señalando acá. Y es por eso que Cristo es un mejor mensajero. Es el mensajero perfecto. Aquel que es la voluntad de Dios. Aquel que es distinto a cualquier ser creado. Que está por sobre toda la creación y que incluso los ángeles le adoran. Ese es el Dios verdadero. ¿Quieres vivir una fe lejos de ese Dios? ¿Quieres vivir una fe sin reconocer a ese Cristo? Es un grave error si lo haces. Y eso es lo que está enseñando el autor a los Hebreos. Dios ya ha hablado plenamente a través de Cristo. No hay necesidad de retroceder atrás. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra, en donde tú nos muestras, Señor, que tú has hablado a través del Hijo, Señor. Es Cristo
la revelación plena. Es Cristo el sacrificio que suple de forma definitiva tus demandas, Señor. Así como tú confrontaste a los judíos del primer siglo a no olvidar esta gran verdad, hoy tú nos recuerdas, Señor, que en Cristo tenemos todo. Que Cristo es la verdad revelada. Que no hay sacrificio, no hay ofrenda que podamos ofrecerte a ti que se iguale a lo que el Hijo hizo en tierra, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo cumplió aquello que nosotros no podíamos cumplir. Gracias porque en Cristo está tu gloria. En Cristo está la revelación plena, Señor. Todos esos hechos portentosos y gloriosos que tú narraste están cumplidos en Cristo, Señor. Tu gloria no está limitada a lo que nosotros podamos hacer, ni tampoco está limitada a estas 4 paredes, Señor. Aleluya. Tu gloria está en Cristo. Amén. Ahí está el resplandor de tu gloria, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar que en Cristo tenemos la salvación eterna, Señor. Y ciertamente, olvidarnos de esto, ciertamente desechar esta gran verdad, es un pecado grave ante tus ojos, Señor. Porque es negar todo lo que tú has hablado y mostrado en la historia, Señor. Gracias por la fe. Gracias porque a través de la fe podemos conocer a Cristo. Podemos conocerte a ti. Y podemos tener una relación contigo, Señor. Te pedimos que tú sigas guiándonos y fortaleciéndonos en tu verdad para así adorarte, así adorar a tu Hijo, quien es digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.